Deberías haber evolucionado más rápido. Eso fue lo último que dijo el alto árbitro del dominio salar antes de que la transmisión cortara su rostro alargado estirado con diversión, sus 4 ojos estrechos brillando con una condescendencia tan espesa que podría asfixiar a una especie menor. Detrás de él su consejo de aduladores soltó un chus de risa chirriante, sus mandíbulas chasqueando al unísono. Los humanos lo habían oído todo antes, simios sin pelos, reptadores de tierra, un accidente cósmico. Apenas digno de mención, pero ahora con las flotas de la Tierra derrotadas, Marte ocupado con la colonia en llamas, el dominio había dejado de pretender tomar a la humanidad en serio y entonces la guerra había terminado. Ese fue el mensaje, el fin de la humanidad era inevitable. El capitán Elias Ward no lo vio de esa manera. Dentro de la oscura cámara de mando del Rakener, Ward se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados mientras estudiaba el parpadeante halo. Un mapa mostraba lo que quedaba de la flota bronceada, menos de una décima parte de su fuerza original deshilachada, dispersa, lamiéndose, heridas que no sanarían a tiempo. Los dominios flotas se apretaron alrededor de su, bloqueando el último ascua de resistencia humana. Los analistas tácticos predijeron la rendición dentro de 3 ciclos estándar. Algunos eran más optimistas, dándole 5. Ward sabía mejor, la humanidad tenía días. El mariscal de flota Hendrik exhaló su aliento lento y medido, pero sus hombros se hundieron. Los otros comandantes, lo que quedaba de ellos, ya habían comenzado a susurrar sobre opciones, sobre negociaciones, sobre sobrevivir en lugar de ganar. La voz de Ward atravesó la habitación como una ronda de plasma. No nos vamos a rendir. El general Torren frunció el ceño. El hombre era mayor, un veterano de las primeras escaramuzas. Décadas atrás había luchado valientemente, pero la valentía no significaba nada cuando la guerra ya se había perdido. ¿Y qué querrías que hiciéramos, Ward? Su voz estaba cansada. No tenemos las naves, no tenemos los números, no tenemos tiempo. Ward terminó para él. Se miró alrededor de la habitación. Pero tenemos algo más. Almirante Caín se cruzó de brazos. Ilumínanos. Ward activó un mapa secundario de Halo. Un único cuerpo celestial apareció en el Auto 3, el mundo natal del dominio, y junto a él, brillando con la lenta furia de un dios moribundo, su hijo. Esta es nuestra respuesta. Hubo un largo silencio, luego Thorin rió corto y agudo, como si Ward hubiera hecho una broma. ¿Quieres matar a su hijo? Ward encontró su mirada. Sin más silencio, Caín se frotó una mano por la cara como si tratara de borrar la pura audacia de la declaración. Hendrik no dijo nada en absoluto, su mirada fija en el holograma. Los otros intercambiaron miradas sin estar seguro de si Ward se había vuelto loco o si simplemente había decidido que la cordura ya no importaba. Torren negó con la cabeza. Incluso si pudiéramos, podemos. Ward lo interrumpió. Proyecto Dawnfire fue cerrado hace años, pero la investigación sigue ahí. La tecnología es factible, simplemente nunca la construimos porque no necesitábamos. Se inclinó hacia adelante. Ahora sí, el almirante Khan, el más pragmático entre ellos, habló. ¿Y cómo exactamente planeas poner esta arma en posición? Ward tocó otro punto en el mapa. Todavía tenemos 6 portaaviones clase Helios. Fueron diseñados para el transporte de municiones en el espacio profundo. Los modificamos, les ponemos la carga útil y los enviamos bajo cobertura sigilosa. Las flotas fronterizas de los dominios son fuertes, pero no esperan esto. Sus defensas están construidas para repeler asaltos convencionales. No. Él hizo un gesto hacia la estrella. Aniquilación planetaria. El rostro de Thorin se retorció. Es genocidio. Ward lo miró a los ojos sin dudar. ¿Y qué crees que nos están haciendo? Silencio de nuevo, pero diferente esta vez, el tipo de silencio que vino cuando los hombres estaban al borde de algo oscuro e inevitable. El almirante se exhaló. ¿Cuáles son las probabilidades de éxito? Ward labios apenas se contrajeron. Cerca de 0. Kane asintió. Entonces digo que lo hagamos. Torren juró que esto es una locura. No. Hendrix finalmente habló con su voz firme. Esto es la guerra. En una hora se dieron órdenes dadas. Las tripulaciones se movilizaron. Los últimos ingenieros de la humanidad, hombres que habían visto a sus familias aniquiladas por bombardeos orbitales, trabajaron sin descanso. Los portaaviones de clase Helios, una vez destinados a la expansión pacífica, fueron desmantelados, reconstruidos, renacidos como naves de destrucción. Nunca regresarían de esta misión que se entendió, y aún así se fueron. La flota Helios lanzada bajo la cubierta del espacio muerto. No emisión sin calor estela. Solo 6 naves a la deriva a través del abismo. Sus emisiones enmascaradas por señuelos de señal y escombros. Campos. El dominio tenía los números, las armas, el territorio, pero nunca había necesitado esconderse. La humanidad se había estado escondiendo durante años. Era la única ventaja que les quedaba. Ward se sentó en la penumbra iluminado sala de guerra a bordo del Reconer, los ojos fijos en la pantalla de movimiento lento. Cada nave helicóptera estaba representada por un marcador parpadeante que se arrastraba a lo largo de una trayectoria indirecta hacia Inara 3 sin forma, sin patrón. Parecían los restos de una flota destrozada, una ilusión reforzada por falsas señales de socorro que dejaban su estela.
Hacia el dominio, parecía como si naves humanas dispersas estuvieran cojeando a través del espacio profundo, rotas y golpeadas. No verían los cuchillos hasta que fuera demasiado tarde. Último informe. El almirante Caín murmuró. Su voz era tranquila, pero la habitación sentía el peso de cada sílaba. 3 patrullas del dominio pasaron a 100,000 clics de Helios 1, informó el oficial de operaciones. No había señales de que se dieran cuenta. Ward asintió. Esa era la parte peligrosa que el dominio había asumido durante mucho tiempo, que la humanidad había agotado su capacidad de tomar represalias. Esperaban ataques de guerrilla no estratégicos. Aniquilación. El general Torren, de pie cerca de la parte de atrás, exhaló lentamente. No los ignorarán para siempre. No tendrán que. Ward respondió, sus dedos tensos. Ligeramente. Solo necesitan ignorarlos el tiempo suficiente. El plan dependía de una suposición de que la arrogancia del dominio era tan profunda como su condescendencia. No se habían dado alarmas, no se habían convocado consejos de guerra de emergencia. En lo que respecta a los celar, esta guerra ya había terminado. Fue solo cuando Helios 3 fue interceptado que las cosas cambiaron. No identificado crucero del dominio en curso de intercepción. Llegó la advertencia. Todos los ojos se volvieron hacia el mapa hueco cuando apareció un nuevo marcador rojo. Se movía rápido, demasiado rápido. El pulso de Ward ralentizó. El protocolo de evacuación. Están iniciando las operaciones. El oficial respondió. Helios 3 está ejecutando un ataque hacia Inara 3. Se están comprometiendo con la misión. No lo lograrán. Torren murmuró. Ward ya sabía que. Observó en silencio mientras Helios 3 enviaba su transmisión final sin palabras, solo una ráfaga de datos que contenía una última actualización sobre las rutas de patrulla del dominio. Luego la nave se fue reducida a una dispersión de luz contra la oscuridad. Pasó un momento antes de que se hablara. Hicieron su trabajo. Ward asintió. Una vez que hagamos el nuestro. Ajustaron las trayectorias basadas en el mensaje final de Helios 3, enhebrando las naves restantes a través de los huecos en la red de dominios. 4 naves de clase Helios avanzaron. El silencio regresó espeso y pasaron horas de espera. Luego un día los marcadores se movieron. Entonces, la alarma gritó. La flota de guerra del dominio se estaba movilizando. Ward se puso de pie de un salto. El mapa hueco se encendió con un movimiento repentino. Docenas de firmas enemigas rompiendo las rutas estándar de patrulla convergiendo hacia Helios 1, 4 y 6. Los habían encontrado. El sigilo está comprometido. El oficial de operaciones dijo con voz tensa. Ward se volvió hacia Caín. El almirante no dudó. Improvisamos. El dominio había reaccionado lentamente, pero ahora que entendían los movimientos de los humanos, se estaban acercando rápidamente. Escapar era imposible. Era hora del plan de contingencia. Corrección del curso de Helios 1 y 4. La voz de Ward era fría. Empujado hacia Inara 3 a máxima potencia. Ahora las órdenes fueron reconocidas instantáneamente. Los motores se encendieron. Las naves no intentaron evadirlas. Avanzaron como flechas. Se soltaron y se dirigieron al sistema de origen de los dominios. La flota de guerra celar se ajustó, pero algo estaba mal. Un nuevo grupo de naves del dominio se desprendió y se movió. En un ángulo agudo. Están dividiendo fuerzas, dijo Torren confundido. ¿Qué están persiguiendo? Entonces Ward lo vio. Helios 6. La última nave se había separado de las otras virando en una dirección separada transmitiendo una poderosa ráfaga de señal. Maniobra de señuelo. Khan murmuró. Están atrayendo fuego, ofreciéndose como voluntario para una sentencia de muerte. Torren agregó que su mandíbula se tensó. Malditos idiotas, pero estaba funcionando. Los sensores del dominio verían una oleada masiva de energía, algo que Helios 6 había preparado intencionalmente para que pareciera que llevaba la carga principal. El dominio mordió el cebo. La mitad de la guerra. La flota giró para interceptar la formación que se rompía para perseguir la amenaza percibida. Los otros todavía persiguieron a Helios 1 y 4, pero la respuesta ahora estaba fracturada, descoordinada. Ward vio a Helios 6 desaparecer del mapa y luego habló. Ellos solo nos dieron una oportunidad. Una larga pausa siguió. Nadie volvió a hablar de Helios 6. Las 2 naves restantes atravesaron el último tramo de espacio abierto en el coche 3. El sol ahora dominaba sus ventanas. El mundo natal estaba dentro del alcance. Era el momento. La aproximación final fue silenciosa. Helios 1 y Helios 4 se dirigieron hacia la estrella de Inar 3 a máxima velocidad. Sus cascos brillaban por la inmensa radiación que había detrás de ellos. La flota del dominio hizo que algunas naves se dieran cuenta del engaño demasiado tarde, intentando un curso desesperado. Correcciones. Otros seguían persiguiendo los restos de Helios 6, persiguiendo fantasmas. La respuesta dispersa. Había comprado las últimas armas de la humanidad. El tiempo que necesitaban. Los dedos de Ward se apretaron mientras observaba el mapa hueco. El sistema de origen de los dominios se vislumbraba. Sus flotas reaccionaban demasiado lentamente. Su armonía los había ralentizado.
pero el tiempo se estaba agotando. Una segunda oleada de naves de guerra del dominio, frescas y sin distracciones, se había lanzado desde Enara 3, cerrando la distancia. Rápido, estamos perdiendo la ventana. Caín murmuró, interceptarán antes de que la carga útil se despliegue por completo. Ward exhaló. Solo quedaba un movimiento, detonar temprano. La sala de mando se quedó quieta. La cabeza de Torrin se giró hacia él. Eso es suicidio para Helios 1 y 4. La voz de Ward era tranquila, sabían que cuando se fueron no hubo discusión, el oficial de comunicaciones transmitió la directiva final. Helios 1 y 4 aceleraron, empujando sus reactores más allá de los umbrales de seguridad. Dentro de esas naves, los hombres se prepararon para lo inevitable. Su misión nunca había sido sobrevivir. Las últimas naves de guerra de los dominios. Abran fuego. El vacío se llenó con fuego de lance que atravesaba los rayos de plasma negro. Dieron impactos directos en los motores de Helios 1. La nave comenzó a girar fuera de control. La tripulación no intentó corregirlo, en lugar de eso, activaron el mecanismo de resistencia. Se recibió un mensaje a bordo. Helios 4 detonando la carga útil. Nos vemos en el otro lado. Entonces Helios 1 dejó de existir. Un momento después, la realidad se dividió. La carga útil experimental originalmente concebida como un medio de ingeniería de motores estelares nunca había sido diseñada para la guerra. Los ingenieros humanos habían cambiado eso. Ahora era un arma diferente a todo lo que la galaxia había visto. El sol en el corazón de Anara 3 cerró una ola de energía, estalló hacia afuera una onda de choque ondulante que dobló el espacio mismo. Las naves del dominio atrapadas en la explosión desaparecieron en un instante reducidas a átomos. El sistema natal de los Elar, una vez estable y antiguo, comenzó a morir. El sol estalló en espasmos violentos, su ciclo de fusión se sumió en el caos. Ward observó las lecturas en el mapa hueco. El mundo natal del dominio ahora era un mundo de los muertos. Khan dejó escapar un lento suspiro. Torren miró la pantalla inmóvil. La guerra había terminado. El dominio Selar. Una vez los gobernantes indiscutibles del brazo de Orión habían perdido todo en un solo momento. Ward se apartó de la pantalla. Comenzó el retiro. Las naves supervivientes Terán maltratadas y apenas manteniéndose unidas. Comenzaron su retirada. El dominio todavía tenía naves, todavía tenía colonias, pero su civilización había sido construida alrededor de Inara 3. Sus flotas se dispersarían, su poder colapsaría. Ward dejó caer sus hombros ligeramente. La humanidad había sido descartada como primitiva. Simios los llamaban, una especie que apenas merecía consideración. Ahora la galaxia los recordaría por siempre. En las semanas siguientes a la batalla, el silencio de la galaxia era ensordecedor. Los canales del dominio, una vez bulliciosos que llenaban el vacío con sus proclamaciones y burlas, se habían quedado completamente en silencio. Las grandes flotas Sear que habían arrasado colonias humanas como una plaga de langostas ahora estaban en ruinas, su estructura de mando destrozada. Las naves supervivientes del dominio, aquellas que habían logrado escapar del catastrófico evento en Incar 3, estaban sin rumbo, sin líder, a la deriva, mientras las flotas bronceadas regresaban cojeando a Soul. Lo que quedaba del gobierno de la Tierra se reunió en las ruinas aún humeantes de su capital, detrás de pantallas improvisadas y mesas carbonizadas del Consejo. Los líderes humanos debatían qué hacer a continuación. Durante años habían vivido bajo la sombra de la extinción y ahora por primera vez esa sombra se había levantado. Los Elar estaban rotos, su hijo un débil resto de su anterior gloria. La pregunta ya no era cómo sobrevivir, sino qué tipo de futuro construiría la humanidad. No faltaban opiniones. Hemos hecho lo imposible, dijo uno de los generales más jóvenes, todavía agarrando un brazo ensangrentado. Hemos demostrado que no somos los simios nos llamaban, pero ahora tenemos que asegurarnos de no volver a enfrentarnos a este tipo de amenaza. Una científica, uno de los pocos arquitectos restantes del proyecto Danfire, habló a continuación, su voz temblando de agotamiento. El universo acaba de presenciar de lo que somos capaces. No solo derrotamos a un enemigo, convertimos una estrella en un arma. Tenemos la responsabilidad de asegurar que el conocimiento no se use imprudentemente. Torren D. el canoso general que se había opuesto al plan desde el principio ahora estaba en silencio, reflexionando que se había equivocado. Lo sabía ahora, pero el peso de lo que habían hecho, las vidas perdidas, la línea cruzada estaba grabada en su rostro. Tenemos que reconstruir, dijo finalmente, y tenemos que reconstruir mejor. El dominio puede no estar terminado, pero nosotros tampoco. Este no puede ser el final de nuestra historia. Ward, el hombre que había llevado la esperanza de la humanidad sobre sus hombros, escuchó en silencio. Cuando el debate se calmó, todos los ojos se volvieron hacia él. Todos fuera de la habitación dudaron. Ward se repitió su voz firme y el consejo salió lentamente. Solo en la cámara se acercó a la terminal.
Una simple interfaz holográfica parpadeó a la vida mostrando un archivo clasificado llevaba la insignia del Consejo de Defensa de la Tierra seguida de una sola palabra Stellaris. El plan había sido redactado años antes de que comenzara la guerra, una contingencia para asegurar la supervivencia de la humanidad frente a una abrumadora. Es probable que nunca se haya implementado, se consideró demasiado arriesgado, demasiado extremo, pero ahora las condiciones eran diferentes, la amenaza sellar había cambiado todo. Ward leyó el archivo en silencio. Si se hubiera promulgado, el proyecto Stellaris cambiaría el enfoque de todo el esfuerzo de carenado espacial de la humanidad. No se trataba solo de reconstruir, se trataba de transformación. Las colonias no solo se reconstruirían, se fortalecerían para convertirse en bastiones de vida autosuficiente. La flota restante no solo defendería el alma, se convertiría en una fuerza expedicionaria lista para atacar cualquier amenaza futura. Lo más importante, las lecciones aprendidas de la guerra. La ingeniería de engaño táctico, el ingenio y el potencial aterrador de la manipulación estelar se integrarían en el ADN de la humanidad. No era un modelo para una nueva era de paz, era un modelo para la resiliencia. El dedo de Ward se cernió sobre el comando de activación. Pensó en los rostros de las tripulaciones de Helios, su disposición a morir por los humanos. Pensó en el futuro del hombre en los maltrechos paisajes de la Tierra marcados pero aún vivos, y pensó en la risa burlona del Seeltar antes de que la guerra se hubiera transformado. Habían visto simios, habían visto primitivos, habían subestimado una especie dispuesta a hacer lo impensable. Ward presionó el comando. El archivo parpadeó una vez antes de encriptarse de nuevo. Sus instrucciones fluyeron en cascada a través de cada proyecto superviviente del sistema Terran. Stellaris ahora estaba activo. Semanas después, cuando las naves supervivientes de la humanidad atracaron en los últimos puertos espaciales funcionales, un nuevo eslogan comenzó a circular entre la tripulación, una frase grabada en los paneles de las naves Helios supervivientes pronunciada por hombres y mujeres que habían soportado a los insoportables simios que ya no existían.